Buenas tardes a todos y todas. Señora senadora María de Clara del Valle Vega, Andrés Víctor, señor diputado, embajador Pedro Caminos, muchísimas gracias a todos por estar presentes hoy en la presentación de este libro que tiene como título La intervención del Perú en el conflicto o controversia de Malvinas, como dice el título. Es primero rescatar que es el primer libro que escribe un peruano sobre el conflicto de Malvinas, lo cual, digamos, ya hace al libro en sí mismo una obra interesante. Este libro también es producto de una persecución que le hice a Víctor Andrés, alias Vitocho para los amigos, porque desde el primer día que yo llegué a Perú, recuerdo ese 8 de septiembre, que fue el día que se cumplían los 200 años del desembarco de San Martín en Perú. Una casualidad, nadie había pensado que ese era el día que tenía que llegar el embajador argentino, ni venía con un mensaje libertador tampoco en el Perú. Pero ese día, a la semana siguiente, estaba comiendo con Víctor Andrés y me dice que tenía pensado escribir un libro. Y entonces empezamos yo le pregunté cómo es que sabes tanto del conflicto de Malvinas y dónde sacaste toda esta información. Y entonces ahí Vitocho, como lo conocen sus amigos, me dice que él había sido secretario general de la presidencia y a partir de ahí había sido uno de los testigos de toda la negociación previa, que fue una mediación que llevó a cabo Perú para que no se desatara el conflicto. En esa negociación que fue muy activo Perú, y sobre todo el presidente Fernando Belaúnde, casi se logra un acuerdo con 7 puntos que que están muy bien redactados e informados en el libro, y eso con el hundimiento del Belgrano quedó totalmente paralizado. El libro es un excelente testimonio de un momento de la historia argentina y tiene una parte que me parece súper interesante para los futuros estudios que se hagan sobre la materia. El tema tiene toda una recopilación de los cables, ¿no? Ustedes saben que en las cancillerías en aquel entonces había un funcionario en cada una de las embajadas, un funcionario especializado en claves, porque no existía los mecanismos actuales del encriptado automático como funciona hoy en día con las computadoras. Entonces, la redacción de esos cables a veces falta algún artículo porque había un ahorro de palabras y tampoco son cables largos porque les llevaba mucho tiempo al clavista traducirlos con el encriptado que le habían otorgado. Y esto se hacía siempre en un cuarto muy oscuro y fuera del ámbito de todos los funcionarios y en las noches. O sea, imagínense el tiempo que llevaba este tipo de comunicaciones. Y es la primera vez que uno ve esta información desde los informes que hacían los embajadores o funcionarios de las cancillerías del Perú fuera de Lima y de Lima al resto del mundo. Y ahí creo que hay una visión muy clara del compromiso que había asumido el Perú en el proceso de mediación que estaba llevando a cabo y que posteriormente fracasó porque el hundimiento del Belgrano fue un punto de inflexión en ese momento para la historia de este conflicto. Y a partir de ahí nace una muestra de solidaridad y afecto enorme por parte del Perú que nosotros como argentinos debemos reconocer. Que es el grado de hermandad que nos une, el grado de hermandad que tiene sus orígenes preincaicos, porque hemos compartido parte de esa historia posteriormente con el proceso pertenecimos también al virreinato del Perú, después vino la reforma del virreinato y ahí nos alejamos. Pero el general San Martín, que cruzó los Andes, llegó ese 8 de septiembre a Lima y fue
un personaje que muy querido en el Perú, es uno de los puntos de unión que tenemos con los peruanos. Pero también tenemos otros puntos de unión que son, por ejemplo, Roque Sáenz Peña, que participó en la Guerra del Pacífico, fue prisionero y fue enviado por los chilenos de vuelta a la Argentina. También está Tomás Álvarez, que fue director, que era un peruano arequipeño, que nació en Arequipa y ahí fue director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y eso nos ha ido uniendo, y sumado a eso tenemos también los peruanos que viven en la Argentina, que han venido a trabajar, que contribuyen diariamente al crecimiento de nuestro país, al igual que los argentinos que viven en Lima. Y eso nos ha hecho como conformar una suerte de familia y esa hermandad se ha profundizado. Y siempre es bueno rescatar en esto que el trabajo que ha realizado Vitocho con este libro va en ese sentido, en mostrar, digamos, todo aquello que nosotros muchas veces no hemos conocido de lo que ha sido esa contribución del Perú durante todo el proceso de las Malvinas, algo que es de un valor enorme. Y para concluir, algo que me parece también muy interesante, durante el proceso de la guerra, cuando se desata el conflicto, había una cantidad de gente enorme que hacía filas en la Embajada Argentina para anotarse como voluntarios. Eso también demuestra ese sentimiento de hermandad. Ustedes saben que también hace poco fueron condecorados aquellos aviadores que trajeron parte del equipamiento que nos facilitó el Perú para el conflicto. Entonces, ese reconocimiento se ha hecho. Y ahora nuestra embajada estamos tratando de reconstruir esa lista de voluntarios que se anotaron, porque nosotros somos pésimos para guardar los recuerdos y nuestras memorias siempre son flojas y si no encontramos los papeles es más difícil aún. Pero entonces en reconstruir ya hemos localizado 4 o 5 de esos voluntarios y a través de ellos vamos a hacer un reconocimiento porque me parece que es sumamente importante. En síntesis, hasta aquí mi testimonio sobre este libro y quiero agradecerle nuevamente a Vitocho por sumarse a este proyecto que es Malvinas nos une, porque las Malvinas ya no son solamente argentinas, sino son latinoamericanas. Muchas gracias.